Con ustedes, nuestro conferencista, el maestro Cornelio Porras Cuellar. Dios me lo bendiga. Buenos días, tengan colegas, amigos que están conectados y aquellos que van a irse sumando a partir de este momento. Solo reitero las gracias al Señor, como lo ha mencionado nuestro colega Francisco, por esta oportunidad maravillosa pues de estar celebrando en esta semana, la Semana del Contador, por ese cumplimiento de año, podríamos decir, de nuestra gran organización, el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Una organización respetada a lo interno y a nivel internacional, con la cual pues debemos sentirnos orgullosos nosotros como contadores públicos de pertenecer a esta gran organización. Felicidades a todos los miembros del colegio y los contadores en general, a su junta directiva que muy atinadamente decidió organizar esta semana del contador en víspera pues de que el 14 de abril estará cumpliendo 63 años nuestra organización y pues ha caído en fecha de Semana Santa. La conferencia titulada Importancia de las notas a los estados financieros, al igual que las conferencias que han transcurrido y que están por venir para las próximas horas y próximos días, es una conferencia muy importante. No vamos a tratar obviamente aspectos técnicos relacionados con la normativa de NIPYME, sino se trata de la cualidad o calidad de la información que debe acompañar a esos estados financieros que nosotros como preparadores de información o revisores de información no estarían completos si no se acompañan de la nota a los estados financieros. Entrando en materia, mencioné que vamos a abordar este tema bajo la normativa de NIPYME, que es el marco, digamos, de uso general, amplio, que el colegio hace muchos años, pues, orientó, ¿no?, para las empresas nicaragüenses, que es la gran mayoría. Si nos remitimos al párrafo 317, vamos a encontrar con que la norma nos dice que un juego o un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluye todo lo siguiente. Tenemos el estado de situación financiera, tenemos el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Entonces, colegas, cuando nosotros preparamos información, tenemos que adjuntar notas que ayuden a entender esas cifras, si le podemos llamar momentáneamente frías, de un balance, de un estado de resultado, de un estado de cambio en el patrimonio o de un estado de flujo de efectivo. A un estado de situación financiera, estado de resultado, podemos aplicarle un análisis financiero estático o dinámico para encontrar ciertas respuestas o querer ver dónde pudiéramos indagar algo que nos llame la atención. Sin embargo, si esos estados financieros no se acompañan de las notas, pues
estaríamos frente a un juego de estado financiero incompleto. Por eso es que en esta modesta conferencia van ustedes a poder apreciar y van a escuchar algunos aspectos importantes y relevantes de por qué las notas a los estados financieros son clave en la preparación de la información financiera. Por lo tanto, al final hay una exhortación para todos para que abandonemos quizá todavía en algunas empresas el preparar un balance, un estado de resultados y luego algunas integraciones que las tomamos quizás de la balanza de comprobación, pero que no tiene el carácter de notas explicativas que nos ayuden a entender de una manera eficiente esos estados financieros. En términos generales, ¿verdad? No lo tomemos como que esto es la verdad absoluta, pero si ustedes han tenido la oportunidad de revisar informes de los auditores externos o informes que preparan algunas compañías, podemos observar más o menos 5 componentes en la preparación de las notas a los estados financieros. Una sección de información general, una segunda sección de resumen de las políticas contables que la compañía ha elegido de todo el repertorio de la NICPYME para procesar información, sus transacciones, sus operaciones y concluir en unos saldos contables reconocidos y medidos bajo las políticas contables que la compañía ha tenido a bien tomar para sí. Un tercer elemento son notas de integración de componentes de los estados financieros. Recordemos que el balance o el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios y los flujos son cifras, ¿no?, que tenemos expresadas producto de transacciones que no reflejan saldos a una fecha y en otro estado la acumulación de transacciones ocurridas en un periodo determinado. Entonces, la integración de esos componentes de los estados financieros es otro elemento importante para efectos de ese entendimiento de la información financiera que preparamos para usos internos y uso externo. Otro componente importante es los compromisos y contingencias que debemos mencionar si la empresa, desde luego, pues necesita revelar compromisos relevantes y si tiene alguna contingencia a la fecha de los estados financieros. Y finalmente, otra información que sea congruente con el entendimiento de los estados financieros y que ayuden, obviamente, a esa comprensión total que se requiere al tener en nuestras manos un juego de estado financiero completo. Pasando entonces al primer componente, la información general, estamos hablando de describir brevemente la información sobre la constitución y domicilio de la entidad, la actividad de la entidad o naturaleza de sus operaciones, el capital social y autorización de los estados financieros. Estamos hablando, obviamente, ya el estado financiero anual. Estos elementos son, digamos, los que normalmente prevalecen, no son los únicos, sino que dependiendo del tipo de entidad, pueden haber algunos otros puntos fundamentales que podamos incluirlo
en la información general. Entonces veamos de una manera sencilla cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de la constitución y domicilio, hablamos, por ejemplo, que la compañía, ejemplo S.A., está constituida como una sociedad anónima bajo las leyes de la República de Nicaragua y su domicilio es en la ciudad de Managua y la compañía no tiene controladora. Esta es una breve información que lo que nos dice es el tipo de sociedad bajo la cual se ha constituido la compañía. Recordemos que hay diferentes formas de constituir en Nicaragua y en el mundo sociedades. Entonces, dejamos claro en este inicio de esta nota que es una entidad constituida bajo una sociedad anónima, obviamente de conformidad, en el caso nuestro, bajo las leyes de la República de Nicaragua, y que su domicilio es Managua, o su domicilio puede ser León, Chinandega, Matagalpa, según donde está constituida o está su domicilio. Otro elemento es la actividad principal. En este caso que estamos ilustrando de manera de ejemplo, es que el objetivo principal de la compañía es la comercialización de repuestos y accesorios para vehículos en general. Entonces, es una forma muy breve, pero que entendemos que esta empresa, ¿verdad?, se dedica a esa actividad. Compra estos tipos de productos como son repuestos y accesorios y los vende obviamente al público, a su clientela. Puede ser de que la compañía tenga varias actividades. Entonces habrá que destacar en orden de importancia esas actividades, desde la actividad principal y siguiendo hacia abajo, para describir entonces que la compañía tiene 2, 3, 4, 5 o 6 actividades a la cual realmente se dedica y está en constante operación con cada una de esos tipos de actividades. El tercer elemento aquí dentro de esta información general podemos mencionar que el capital social autorizado de la compañía asciende a 50 millones y está dividido en 50,000 acciones con un valor de 1,000 cada una. Estamos indicando cuál es el capital social y la cuantía de esta compañía. Y complementamos, obviamente, con esta información importante. Al 31 de diciembre del X1, el capital social suscrito y pagado ascendía a 50 millones. Es decir, estamos entonces indicando que ese capital social que la compañía tiene establecido, en este caso está totalmente suscrito y pagado. Pudiese ser que en algunas empresas a lo mejor no esté pagado totalmente. Esté suscrito, pero falta el pago de una parte de los socios y entonces pues en ese caso se indicaría el capital social suscrito y pagado y la parte que se encuentra pendiente de ser pagado, si fuese el caso. Y un cuarto componente, la autorización de los estados financieros. Desde luego estamos hablando de los estados financieros anuales. Aquí a manera de ejemplo indicamos que los estados financieros al 31 de diciembre del 2001 y por el año que terminó en esa fecha fueron autorizados por la administración de la compañía el 20 de febrero de 2002. Entonces, esa es la fecha en la cual ya los estados financieros pues salen al público, se distribuyen a las instancias en que desean distribuirse y desde luego pues es la fecha en que la autoridad competente los ha autorizado. El segundo gran componente que hablamos son el resumen de las políticas contables. Es aquí donde debemos de describir de una manera clara, sencilla,
conforme a esa política de la NIF-PYME, esas políticas que la compañía ha adoptado y que es la base para el registro de reconocimiento y medición de sus operaciones. Podemos poner en un orden, por ejemplo, las bases de preparación. Segundo, presentación y conversión de moneda extranjera, donde hay dos puntos fundamentales. Indicar la moneda funcional y de presentación que usa la compañía y transacciones y saldos. Y luego pues vamos a continuar describiendo los siguientes componentes de los estados financieros en cuanto a su política contable. Vamos a ilustrar un poco la parte de bases de preparación y desde luego la presentación de conversión de moneda extranjera. Entonces, en ese punto arrancamos nuestro resumen de las principales políticas, describiendo que las principales políticas contables aplicadas por la compañía en la preparación de sus estados financieros se presentan a continuación. Y estas políticas contables han sido consistentemente aplicadas para todos los periodos informados, a menos que se indique lo contrario. Con este párrafo introductorio, estamos diciendo al lector de los estados financieros que estas políticas contables que se van a describir se han aplicado consistentemente. Es decir, no ha habido un cambio en alguna política contable, a menos que haya algún componente o rubro de los estados financieros que haya sido objeto de un cambio en la política, para lo cual habrá en su nota correspondiente las explicaciones de ese cambio y los efectos. Entonces, el primer punto, bases de preparación. Recuerde que la NIF, cuando le hemos leído en la parte pues, de la normativa NIF, indica que si una compañía ha adoptado o convirtió su estado financiero a norma internacional de información financiera PYME, debe describirlo e indicarlo claramente en su política contable, reafirmando que la compañía utiliza la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Es por eso que acá nosotros ponemos como el punto 1, base de preparación, que los estados financieros de la compañía han sido preparados de conformidad con la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, que son las NIF-PYME, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB, utilizando la base de medición del costo histórico, excepto donde se indique lo contrario en las políticas contables informadas. Entonces, mencionamos que la base de medición es el costo. Pudiera ser que una compañía, que todos sus estados financieros y los componentes, pues su base ha sido únicamente el costo histórico, pues obviamente llegamos hasta esa parte de costo histórico. Pero pudiera ser, por ejemplo, que lo que es el rubro de propiedad, plantilla y equipo, ya sea toda su clasificación o algunas de ellas estén bajo revaluación. Entonces, pues, habrá que poner esa excepción que donde se indique, pues obviamente no está bajo el costo histórico. Continuaríamos indicando que estos estados financieros preparados de conformidad con la NIF-PYME requieren de la evaluación de estimaciones y supuestos clave, así como el uso del juicio de la gerencia en el proceso de aplicación uniforme de las políticas contables de la compañía. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio, complejidad, o aquellas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, se describen en la nota 3. Recordemos que los estados financieros no son el producto única y exclusivamente de transacciones donde se está de por medio una medición de una operación por montos que se conocen
a la hora de transar una operación. Si yo le vendo a un cliente de crédito y hago una factura por 50,000 córdobas, pues ese es un valor que yo voy a cargar a una cuenta por cobrar con crédito a ventas y automáticamente voy a afectar el costo de esa mercadería vendida y hacer el crédito a la cuenta de inventario. Entonces, son valores claros, ¿no? Cuantías que sabemos y que están medidas en su valor monetario y que no tenemos, obviamente, ninguna limitación. Sin embargo, recordemos que en la contabilidad también hay estimaciones contables. La misma estimación para deterioro de la cuenta por cobrar, la estimación para deterioro de inventarios, la misma estimación de cálculos para las depreciaciones, para digamos, los beneficios al personal, etcétera, requieren de juicio y estimaciones. Una estimación, por ejemplo, para reclamos de clientes, requiere una estimación. Entonces, en este último párrafo, indicamos que en la nota 3, ahí van a aparecer aquellos componentes que tienen un grado de complejidad o son las más relevantes en las cuales la compañía utiliza un juicio para esas estimaciones, que desde luego esos componentes se referencian a la nota de la política contable, donde ahí se explica ampliamente estos detalles. Otro elemento importante es la presentación y conversión de moneda. Entonces, en el punto 2.1 podemos hablar de que los estados financieros son medidos en córdobas, que es la moneda funcional y de presentación de la compañía, determinada por el entorno económico principal en donde opera la compañía, aquel en el que ésta genera y emplea su efectivo. Entonces, estamos diciéndole al lector de los estados financieros que esta empresa nicaragüense mide, ¿verdad?, su estado financiero en la moneda Córdoba, porque esa es la moneda funcional y de presentación de su estado financiero. Pudiera haber en Nicaragua alguna compañía que, estando acá, su moneda funcional la haya definido el dólar, siempre y cuando ha sustentado adecuadamente los requerimientos de la sección 33, si no me equivoco, o la que tiene que ver, pues, conversión de moneda extranjera, donde sustenta ella del por qué su moneda funcional la ha definido a manera de ejemplo el dólar. Pero acá nos quedamos con nuestra moneda, el Córdoba, donde de esta manera queda claro que es la moneda funcional y de presentación. También vamos a agregar que las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda funcional, utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de transacción. Y los saldos relacionados se convierten a la tasa de cierre. Y agregamos el tipo de cambio del Córdoba respecto al dólar a la fecha de cierre, que era de manera de ejemplo 35.2340, y el año pasado a lo mejor 34.0120, ¿verdad? Y que este tipo de cambio es publicado mensualmente y anticipadamente por el Banco Central. Entonces, esta es una revelación de lo que normalmente sucede en la compañía. Cualquier transacción que sea en moneda extranjera, pues se registra al tipo de cambio. Si hay una cuenta por cobrar o derecho por cobrar u obligaciones en moneda extranjera, pues estas a la fecha de cierre la ajustamos, la convertimos al tipo de cierre del mes, ¿verdad?, para poder dejarlas ajustadas correctamente a ese tipo de cambio. Y eso es lo que estamos plasmando en esta nota. Finalmente, la parte de que el tipo de cambio oficial, que ya todos los conocemos, tenía un 5% de deslizamiento hasta el 31 de octubre de 2019, el cual fue modificado por el Banco Central de Nicaragua a partir del 1 de noviembre de 2019 al 3%, y luego a partir
del 1%, del 1 de diciembre al 2% que está actualmente. Esto es como un dato histórico que a la medida en que vaya pasando el tiempo y por los estados financieros comparativos, pues a lo mejor ya solo hablaremos de que el tipo de cambio, el deslizamiento está actualmente en el 2%. Y finalmente que la ganancia o pérdida resultante de estas conversiones, así como las conversiones a la fecha del balance por los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en los resultados del periodo corriente y se presentan en el estado de resultado integral dentro de la cuenta de deslizamiento cambiario, o el nombre que en el catálogo de cuenta usa la compañía para registrar los efectos. Aquí a manera de ejemplo hemos usado deslizamiento cambiario. Entonces, eso en la parte de los primeros puntos relacionados con los resúmenes de la política contable. De tal manera que luego continuaremos entonces hablando sobre el efectivo y equivalente a efectivo, si tiene inversiones mantenidas al vencimiento, si tiene cuentas por cobrar clientes, cuál es la política de reconocer los clientes, los inventarios. Acuérdense que los inventarios pues se registran al costo, pero obviamente hay que ver la evaluación final, como lo exige la norma, al costo o precio de venta menos costos de vender, que sea menor, y también la fórmula que se utiliza, el PEPS, el promedio, etcétera, y la información que requiere la norma en el caso de los inventarios. También las inversiones en acciones, propiedad, planta y equipo. Vamos a ilustrar un poco cuál sería, más o menos, ¿verdad?, ilustrativa, la nota de propiedad, planta y equipo. El párrafo 1731A nos requiere que revelemos lo que tenemos en este párrafo. Estos activos se presentan al costo menos depreciación. El costo incluye todos los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de los activos. Los costos posteriores se incluyen como parte del valor en libros del activo o se reconocen como un activo por separado, según sea apropiado, solo cuando es probable que se deriven beneficios económicos futuros asociados con el activo y el costo del mismo puede ser medido fiablemente. Todos los demás gastos de reparación y mantenimiento son cargados al estado del resultado integral durante el periodo financiero en que se incurren, y que los terrenos y construcciones en proceso no se deprecien. Un elemento importante es que recordemos que cuando vemos la NIF en el rubro de propiedad, planta y equipo, para reconocer un activo como propiedad, planta y equipo, nos dice que debemos evaluar que efectivamente ese desembolso nos va a traer beneficios económicos futuros y que el costo del mismo puede ser medido fiablemente, es decir, no hay limitación para determinar ese valor. Bueno, eso es lo que nosotros describimos en esta nota a la luz del párrafo 1731A. También el párrafo 1731 en sus incisos B y C nos requiere que revelemos el método de depreciación y las vidas útiles. Entonces indicamos que la depreciación es calculada bajo el método de línea recta en base a la vida útil estimada, conforme se presenta a continuación. Edificios 10, 15 y 30 años, equipo de transporte 5 y 8 años, mobiliario y equipo de oficina entre 2 a 8, según las vidas útiles que la compañía ha tenido a bien definir desde el punto de vista financiero. Seguimos revelando en esta propiedad, planta y equipo, en la política, conforme el párrafo 1724. El valor residual y vida útil de estos activos son revisados y ajustados cuando se determina que hay factores que conllevan a cambiarlo en cada fecha del estado de situación financiera. Cuando uno analiza deterioro o algo por el estilo, si hay indicios, pues obviamente nos lleva a revisar si ese valor residual, si es que tenemos valor residual en unos activos, porque a lo mejor alguna clasificación de activos la compañía ha decidido no tener valor residual. Y sus vidas útiles pues se revisan, y si hay que hacer un cambio, pues la empresa decidirá hacerlo, dependiendo de los resultados. Pero esa es la política de la compañía, que en su momento la aplicará si surgen situaciones que se necesita modificar el valor residual y la vida útil. Y por último, que las ganancias y pérdidas provenientes del retiro o ventas de estos activos
se determinan comparando los ingresos con el valor en libros de dicho activo y se incluye en el resultado. Algo que en la práctica todos lo sabemos. Una compañía decide vender un elemento de propiedad, plantilla y equipo, pues el contador compara en cuánto se vendió versus el valor en libro y eso le origina una ganancia o una pérdida. Y eso queda en los resultados del periodo. Entonces, como ven, habrá que describir las políticas de propiedad de inversión, si la compañía tiene, activos intangibles, el deterioro de activos no financieros, compensación de instrumentos financieros, préstamos por pagar, proveedores, provisiones, beneficios a empleados, y aquí vamos a ir concluyendo esta sección 2 con la política de beneficio a empleados. Acá podemos hablar, por ejemplo, de las obligaciones a corto plazo. Las obligaciones por salario que se pagan dentro de los siguientes 12 meses de la fecha del periodo de reporte, que se relacionan con servicios prestados por los empleados de la compañía, se reconocen como un pasivo por el monto que se espera ser pagado. Estas obligaciones se presentan dentro de las cuentas y gastos acumulados por pagar. A manera de ejemplo, puede ser que una compañía solo use la cuenta gastos acumulados por pagar. Entonces, estos son todas estas obligaciones de salario, vacaciones, el aguinaldo y cualquier otra prestación que se paga en un término de 12 meses siguientes al periodo que cerramos. Y son las obligaciones que conocemos. Ahora bien, en Nicaragua todos sabemos que la indemnización laboral pues está regida por ley, por el Código Laboral. Sin embargo, bajo UNIPYME, el párrafo 18 de la sección 28, pues indica de que debemos, obviamente, de utilizar lo que se llama la unidad de crédito proyectada. El método de la unidad de crédito proyectada, que en términos sencillos es, por decirlo así, cálculos actuariales que se contrata, ¿no?, a un especialista para que proyecte hasta la edad de 60 años a través de las variables que se necesitan y traer a valor presente, a través de una tasa de descuento, la obligación presente. Porque según la NIF, ¿verdad?, no podemos dejar un pasivo con una obligación como que se va a pagar ya ese mismo día, por ponerlo de manera sencilla. Entonces, si la empresa, escúchenme bien, si la empresa PYME ha hecho un estudio actuarial, contrató a un actuario y le hizo el trabajo, ¿verdad?, considerando las variables que se necesita, entonces obviamente la nota podría quedar de esta manera. Hablamos que las obligaciones por beneficio de empleados se basan en la antigüedad de cada empleado, equivalente aproximadamente a un mes de salario por cada año de trabajo, hasta un máximo de 5 meses del salario vigente a la fecha del retiro. Estos beneficios son establecidos por el Código del Trabajo de Nicaragua vigente y son pagados en caso de despido o de renuncia voluntaria del empleado. La compañía tiene, aquí viene conforme a NIF, la compañía tiene la política de reconocer una provisión por este concepto calculada anualmente por actuario independiente utilizando el método de la unidad de crédito proyectada. El valor presente de las obligaciones post-empleo se determinan descontando los pagos de efectivo futuro utilizando una tasa de interés de bonos de títulos de valores emitidos por el gobierno. La norma dice que hay que usar en términos normales las tasas de los bonos, digamos, sólidos, bonos de un mercado activo o bonos que realmente pues representan el actuar del mercado de estos tipos de instrumentos financieros. Sin embargo, como toda norma, siempre da alguna opción o salida. En donde no hay un mercado de ese tipo, donde no podamos obtener una tasa de la que requiere la norma, entonces nos dice que utilicemos la tasa de los bonos que emite el gobierno. En el caso, el gobierno de Nicaragua, que ustedes saben que 4, 4.5, 5, ¿verdad?, pues han dado por ahí. De tal manera que
en Nicaragua se usa, porque una pyme obviamente pues no opta a bonos del tesoro del gobierno de Estados Unidos de otro país, pues en todo caso su medio o entorno donde ella desarrolla sus actividades en Nicaragua, y pues a la luz de la norma que da esa opción, pues usa la tasa de los bonos de títulos valores emitidos por el gobierno. Esto si la compañía utiliza como base de medición la unidad de crédito proyectada y hace uso de un actuario. Pero también la norma PYME te dice de que si no querés hacer o no podés por el esfuerzo, costo desproporcionado que significa para una pyme estar contratando un actuario y cálculo, que ahí se requiere, por ejemplo, como no sabemos cuándo se va a ir el empleado, cuánto va a estar ganando, entonces se requieren variables. Por ejemplo, cuál es la tasa de incremento salarial anual que la compañía tiene definido como política. Cuál es la rotación que tiene el personal. Y algunas empresas puede ser rotación por diferentes instancias, porque una instancia rota más que otra, el área de venta diferente al área de producción, o si simplemente se toma la rotación de la compañía, ¿verdad? Por ejemplo, el efecto también, digamos, de muerte que ocurre en los empleados de esta compañía y otras variables que usa el actuario para poder proyectar esos salarios y sus obligaciones hasta los 60 años, que es el año de retiro, y traerlo a valor presente, ¿verdad? Entonces, como esa situación se nos puede complicar, entonces la norma dice que utilicemos un cálculo más light, muy sencillo. Entonces, en ese caso, si nos acogemos al párrafo 2819, pues el primer párrafo describimos la situación por ley de la República, ¿verdad? Con el Código del Trabajo, pero luego mencionamos que el cálculo anual, utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, se efectúa aplicando las siguientes simplificaciones. Se ignoran los incrementos salariales futuros, se ignoran los servicios futuros de los empleados, es decir, quedan como estáticos, se ignora la posibilidad de mortalidad en servicios de los empleados actuales, etcétera. Y se hace un cálculo sencillo, más aterrizado. En algunas compañías le ponen por lo menos de incremento, porque por la política que a lo mejor por las circunstancias no tiene, dice que se use, por ejemplo, el deslizamiento, que sería el punto 2, ¿verdad? El 2% que hablamos. Entonces, en este cálculo sencillo, pues habrá que ir incrementando por cada empleado, por los años que le queda hasta su edad de 60 años, el salario conforme ese 2%, calcular desde luego la indemnización que tendría hasta los años 60 y traerlo a valor presente, y eso sería el valor que deberíamos registrar en nuestra contabilidad. De hecho, esto nos ocasiona una diferencia con la base fiscal y nos obliga a establecer un pasivo por impuestos diferidos. Y por último, pues la parte que ya habíamos mencionado, que la tasa de descuento es la tasa de los títulos valores que emite el gobierno. Y terminaríamos pues con la política del impuesto diferido, capital social, declaración de dividendos, reconocimiento de ingresos, gasto por intereses de arrendamiento y cualquier otra política, ¿no? Que esté. Esto ha sido ilustrado a manera de ejemplo. Vamos a también, como había mencionado, en la última parte hablamos de que las estimaciones y supuestos clave son, por ejemplo, para esta ilustración, para este ejemplo hipotético de una compañía, el deterioro de las cuentas por cobrar al cliente, el impuesto corriente y diferido, el valor razonable de propiedad de inversión, obligaciones posempleo y contingencia. Y obviamente cada una de ellas se referencia donde está descrita la política contable, porque ahí se explica claramente cómo se hace uso de esta estimación. Concluido el elemento 2, entonces vamos a pasar a las notas de integración de los componentes de los estados financieros. Entonces vamos a ir en función del balance o del estado de situación, poniendo la integración de cada uno de los componentes o rubros de los estados financieros. El efectivo y equivalente efectivo, las inversiones para mantener su vencimiento si hay,
cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, cuentas por cobrar aparte relacionadas, las cuentas de activo y pasivo, ahí mismo en la nota, inventarios, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver qué ponemos en inventario. Si ustedes se fijan, la norma nos obliga a 5 revelaciones importantes si usted revisa la sección de inventario, que es la sección 13. El párrafo 22, en su inciso A y B, dice que debemos de revelar la integración o clasificación de los inventarios y el monto total. Entonces, aquí, cumpliendo con esta revelación, en la integración ya de las notas o de los componentes de los estados financieros, esta compañía, como hablamos, pues tiene un inventario de repuestos y accesorios en general, que es la mercadería que vende, insumos y aditivos y empaque. Y para el año 2001 tiene un inventario de 72.7 millones y el año pasado 63.3 millones. ¿Qué más nos obliga a revelar en la integración? El párrafo 22 en su inciso C nos dice que hay que revelar cuánto es el costo de venta que tuvo en el año la compañía, producto de la realización de su inventario. Entonces, a manera de ejemplo, ahí tenemos que son 166 millones en este año y el año pasado fueron 110 millones. También nos pide el inciso D. Recuérdense que en los inventarios evaluamos los inventarios al costo o precio de venta menos costo de vender, el que sea menor. En los casos en que la compañía haya reducido su valor en libros de los inventarios por que quedan valuados en algunos ítems al precio de venta menos el costo de vender, ¿verdad? Entonces hay que revelar cuánto fue ese monto. Entonces, en cumplimiento del inciso D, en este caso hipotético decimos que el importe de la disminución en el valor en libros de los inventarios medidos al precio de venta menos costos de vender fueron de 357.850. Y en el balance debe haber una provisión para ese concepto de deterioro. Y por último, el inciso E nos dice que si hay inventario ignorado dado en garantía, hay que revelarlo. Entonces, como se indica en la nota 2 y 14, parte del saldo de los inventarios de repuestos y accesorios se encuentran garantizados por préstamos por pagar a corto y largo plazo. Como ven, estos son 5 elementos que nos pide la revelación. Ahora bien, esto se está ilustrando hipotéticamente para la conferencia. Pero recordemos que si la compañía no tuvo un deterioro, o sea, no disminuyó el valor de los inventarios por su comparación con el precio de venta menos costos de vender, es decir, siempre esa relación estuvo mayor y por lo tanto los inventarios tienen que quedar al costo, entonces pues no vamos a poner una nota sobre ese aspecto. Ahora, si los inventarios yo no los tengo ignorados y no están dados en garantía, pues obviamente no voy a poner una nota al respecto de eso. Y me limitaría a la integración y a la revelación del costo de venta. Seguiríamos con inversiones en acciones, propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo es otro rubro que se lo vamos a ilustrar pues, por la importancia. Fíjense bien el párrafo 31 de la sección 17 en su literal D, porque ya el A, B, C, D lo vimos en la revelación a la política contable. Pero ya en la integración nos pide que presentemos la clasificación de los activos que están bajo propiedad, planta y equipo en cuanto a su costo, depreciación acumulada y valor en libro. Eso para el año que estamos, el año último que estamos presentando, el 2001, y también para el año anterior, presentando su clasificación, depreciación y desde luego su valor en libro. El párrafo 31E nos pide una conciliación, es decir, partir del saldo del año anterior, sumar las adiciones, los efectos de retiros, reclasificaciones, la depreciación del periodo y llegamos al saldo del año actual vigente que estamos reportando. Fíjense bien cómo el año anterior yo arranco acá en la ilustración con 41.238.405. Bueno, ese debe ser el valor que en la nota del año anterior quedó integrado en la clasificación. 41.238.405. Son efectos de control de calidad que debemos tener siempre bien amarraditos porque muchas veces
no nos cuadra eso por alguna circunstancia. También el saldo final que estamos mostrando es 46.405.919. Pues obviamente esto debe cuadrar con la hoja donde hemos puesto en la clasificación el costo y la depreciación debidamente cuadradito. Luego, un aspecto importante que te dice el párrafo 31 al concluir la letra E es que no es necesario presentar esta conciliación para el periodo anterior. O sea, vos estás presentando 2021, presentás este movimiento de 2021 y el 2020, pues dice la norma que no es necesario. Sin embargo, en la práctica, los auditores, pues por la comparabilidad, pues que ya lo tienen del informe del año anterior, presentan siempre también este movimiento del año 2020 o 2000X0. Yo lo pongo porque lo dice la norma, ¿verdad? Pero que no es pecado, desde luego, poner la información del año pasado. Y por último, también nos pide el párrafo, digamos, 32A, indicar si hay activos ignorados. Pues somos conscientes que en la nota de préstamo, allí describimos que ciertos activos están dados en garantía por préstamos por pagar a largo plazo. Y si el inciso B nos dice que hay que revelar si hay compromisos contractuales importantes, desde luego. Entonces, acá, a manera de ejemplo, la compañía tiene compromiso contractual con la entidad XYZ para la adquisición de nuevos equipos de cómputo por 55.800. Finalmente, en esta ilustración también tenemos, por ejemplo, que si una parte, ¿no? Una clasificación se hubiera revaluado, el párrafo 33 nos obliga a describir una serie de información que se resume en este párrafo. A manera de ejemplo, una evaluación de terreno, edificio y bodega fue efectuada por un perito independiente para determinar el valor razonable de esto al 31 de diciembre del 2001. El superávit por revaluación de tantos millones se presenta neto en el impuesto, neto del impuesto diferido sobre la renta, ¿verdad? De tanto fue acreditado en el otro resultado integral y se presenta en la sección de patrimonio. Este revalúo fue efectuado por los peritos independientes, peritos de Centroamérica S.A., los cuales están inscritos en el registro especial de peritos valuadores y autorizados por la superintendencia. Con ese párrafo estamos revelando la información que nos requiere el párrafo 33. Y por último, revelar el aspecto de uso del perito. El valor razonable se ha efectuado utilizando datos de entrada de nivel 3, utilizando un enfoque de ventas comparable. Existen transacciones limitadas en el mercado, por lo que la evaluación se ha efectuado utilizando datos no observables. Los peritos independientes han determinado estos datos de acuerdo a la ubicación, tamaño y precios comparables que corresponden a la economía nacional. Recordemos que la NIF Full tiene la NIF 13, donde nos habla sobre los 3 niveles de valores razonables. Obviamente, el primero de un mercado activo que tengamos valores, otros niveles comparables que pudiéramos utilizar a través de otras entidades, pero pues en Nicaragua, en el caso de este tipo, ¿no? Hacemos uso del nivel 3, uso de un perito que obviamente pues bajo las condiciones del tipo de bien hace sus cálculos de evaluación. Con eso pues estaría revelado adecuadamente la integración de lo que es la propiedad, plantilla y equipo. Y continuaríamos obviamente con el resto de componentes de los estados financieros que la compañía tenga, ¿verdad? En su estado de situación financiera, hasta concluir con la última nota, siempre y cuando todas estas notas son rubros importantes, ¿verdad? Recordemos que puede haber a un rubro que su saldo es muy pequeñito, pues no es de cuantía considerable, pues amerita no poner una nota. Y vamos a concluir con este componente 3 con la nota del impuesto sobre la renta. En la nota del impuesto sobre la renta, en el párrafo 39, pues vamos a hablar de cómo está la provisión del año. Si ustedes se fijan, esto es lo que se presenta en el estado de resultado ahí. El impuesto corriente es 7.9 y el diferido 2.4 para un total de impuestos sobre la renta financiero bajo NIF de 10 millones. El año pasado fue 7. Entonces, luego de esta información,
hablamos sobre los aspectos nuestros en Nicaragua, que a partir del 28 de febrero, de acuerdo con la ley número 987, ley de reforma y adiciones a la ley número 822, concertación tributaria, el impuesto sobre la renta debe ser igual al monto mayor que resulta de comparar el pago mínimo definitivo, 3%, ¿verdad? Y el 30% aplicable a la utilidad fiscal. Esta nota es congruente con una empresa donde si es grande contribuyente y obviamente aporta el 3% de anticipo. Al 31 de diciembre del 2001 y 2000, la compañía registró una provisión de impuestos sobre la renta con base al 30% sobre la renta imponible. El pago del impuesto sobre la renta fue liquidado a base del pago mínimo del 3% y el exceso se registra como otro gasto en el estado de resultado integral. Y terminamos indicando cuál es el saldo por pagar, ¿verdad?, para este año y el año anterior. Y presentamos, obviamente, cómo se calculó ese impuesto y el saldo a pagar. A manera, este es un ejemplo que puede tener una compañía, ¿verdad? Puede ser que otras no tengan todo lo que está expresado acá. Lo menciono pues para que no quede como que esto es un formato que debe seguirse. Este es un ejemplo que estoy ilustrando de una compañía que calcula el 30% sobre su renta contable, concilia efectos de partida no deducibles, ingresos no gravables, el aumento del impuesto diferido y llegamos obviamente, como ustedes pudieron ver, a los 10.394.000 y 7.589.000 del año pasado. Disminuimos el efecto de IR, el efecto de lo que llevamos a otros gastos para dejar únicamente en el resultado la parte en cumplimiento con la sección de impuesto a la ganancia a base de un 30, ¿verdad? Llevamos una parte a otros gastos y restamos los anticipos que hemos hecho y las retenciones. Entonces, en esta empresa hipotética, pues tenemos que quedó un pasivo de 713 y 1.058.000 el año pasado. Y que el saldo del pasivo por impuesto diferido, obviamente, vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos los efectos de las diferencias temporarias. El año pasado, las diferencias originaron un pasivo de 17.6 millones. Este año fue de 20.035. Entonces, y estas diferencias son, por ejemplo, por las depreciaciones de edificios, es decir, las propiedades los bienes de propiedad, planta y equipo que se deprecian o tienen vidas útiles diferentes a la que las autoridades fiscales definen en la ley. También por efectos de una revaluación, hacemos ese cálculo de las diferencias temporales y los cambios en el valor razonable, en este caso hipotético, de propiedades de inversión y las obligaciones por desempleo, ¿verdad?, que se miden basado en un cálculo actuarial o un cálculo simplificado y que por lo tanto no originan diferencia. Si ustedes se fijan, entre el año pasado y este año hubo un aumento en el impuesto diferido de 2.426.000. Ese es el que está reflejado acá, ¿verdad?, para llegar al impuesto corriente y diferido, que es el total que mencionamos obviamente acá. Y que por lo tanto, pues, ese incremento de 2.426 está debidamente correspondido con ese incremento de un año a otro. Y finalmente vamos a mostrar lo que es el movimiento del diferido. Arrancamos con 17.709 en el 2001 y las diferencias, por efectos de que se realizan nuestras diferencias que tenemos de diferido, pues ahí tenemos mostrado las diferencias en cada uno de los rubros hasta llegar a los 20.035.000, que es el saldo final del año que estamos reportando. Y con esto el impuesto diferido estaría en cumplimiento con revelar todo lo necesario de cómo usted ha calculado el impuesto sobre la renta, cuál es el efecto del diferido y el monto del impuesto que se pone en el estado de resultado como impuesto financiero. Entonces, terminaríamos con las siguientes integraciones dependiendo, ¿no?, de los bienes o rubros que tenga la compañía, los gastos de venta, gastos de administración, financiero, otros ingresos, otros gastos. Y cualquier rubro que la compañía tenga bien integrar. Ya casi estamos en tiempo. Vamos a
ir concluyendo con compromisos y contingencia. Los compromisos son aquellos que tienen un impacto en la compañía, con proveedores, con clientes, etcétera, y hay que describirlo, ¿verdad?, en ese grado de importancia. Nosotros nos vamos a circunscribir en lo que es la contingencia. El párrafo 12 de la sección 21 dice que una entidad no va a reconocer un pasivo contingente como un pasivo, excepto en el caso de las provisiones para pasivos contingentes de una entidad adquirida en una combinación de negocio. Recordemos que en la sección de combinaciones de negocio, para determinar el valor que nosotros vamos a pagar, ¿verdad? O el valor de los activos netos y luego el valor que vamos a pagar, se hace una, en el due diligence, se hace una evaluación de los valores razonables de todos los activos, de todos los pasivos, y eso te da un activo neto. Pero si hay un pasivo contingente, pues se agrega, obviamente, en ese caso, al valor que se está determinando en una combinación de negocios para luego comparar con el monto que uno va a pagar o la contraprestación que va a pagar, y la diferencia pues registrarla como una plusvalía. Entonces, en la NIPYME, en ese caso, pues obviamente sí. De lo contrario, no vamos a reconocer un pasivo contingente porque es algo que una cuantía es incierta en cierto momento en las circunstancias. El párrafo 21.15 dice que requiere revelar un pasivo contingente a menos que la posibilidad de tener una salida de recursos pues sea remota. Es decir, vamos a ver entonces aquí, ejemplo, una fianza solidaria. Es decir, la compañía matriz es solidaria de una subsidiaria por un préstamo bancario. Pues eso es su pasivo contingente que hay que revelarlo, ¿verdad? Porque si la compañía subsidiaria, por qué razón, entrar en dificultad y no paga, pues quien va a continuar pagando es la casa matriz. Pero mientras todo vaya en orden, lo que existe es un pasivo contingente. Litigio en un proceso de inicio. Es decir, está comenzando un litigio, es imposible saber en qué puede terminar, ni mucho menos poder determinar un monto. Por lo tanto, ese evaluado ya a la luz de la sección 21, vamos entonces a hacer una revelación únicamente. O un litigio que está ya avanzado, pero de acuerdo con lo que te dicen los abogados y de acuerdo a análisis bien claro, la probabilidad de perder esa demanda y pagar algo es remota, muy remota. Entonces, si esa es la conclusión, pues obviamente no vamos a hacer una estimación, sino que vamos a hacer una revelación. Y por último, prestaciones que se concederían al personal sujeta al cumplimiento de unas condiciones. Es decir, si la empresa va a dar un bono o alguna retribución adicional a los empleados, si la empresa cumple con tales y tales parámetros o condiciones, pues la empresa tiene que forzosamente retribuirle eso. Entonces, hay que revelarlo en la medida en que si se convirtió en un pasivo, pues ya se definió que un pasivo, pues eso ya se registra. Si todavía a la fecha de cierre eso no se puede cuantificar porque eso se cuantifica en el trimestre posterior, pues entonces podría revelarse como una contingencia. También, finalmente, en otra información, podemos revelar efectos, por ejemplo, de la pandemia por las circunstancias que estamos viviendo, cómo la empresa está afrontando las situaciones de la pandemia en estos tiempos y cualquier otra revelación que definitivamente ayude a los lectores de los estados financieros, a los inversionistas, a los usuarios, ¿verdad?, a entender situaciones propias de la compañía. Como ven, colegas, hemos sido, creo yo, eficientes en respecto a ustedes en el tiempo. Una hora que me dieron, ¿verdad? Son las 9, son las 10:05, ya que hubo 5 minutos de introducción, y solamente leo unas conclusiones, por favor. Sin duda, las notas en su parte inicial proporcionan evidencia sobre la naturaleza de la entidad, creación y referentes normativos y jurídicos. Su política, sistema y práctica contable, para entrar a detallar los diferentes rubros, hacen parte de los estados financieros que ubican al lector de los estados financieros y de la auditoría sobre el tipo de entidad a evaluar
desde lo contable, administrativo y financiero. Las notas, por ser parte integral de los estados financieros, son revelaciones primarias que, de no considerarse, requerirían a los usuarios con la administración hablar, ¿no? Y poder entender qué es lo que pasa en alguna cifra. Por lo tanto, lo que es más relevante, no poder precisar las limitaciones que ciertas cuentas, procesos, actividades registran la entidad para efectos de auditoría. Uno estado financiero sin nota, el auditor tendría que preguntar mucho para poder determinar aspectos de la cifra. En términos generales, entonces, las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en dichos estados. Proporcionan información acerca de ciertos eventos económicos que han afectado o podrían afectar a la entidad y dan a conocer datos y cifras sobre la repercusión de ciertas reglas particulares, políticas y procedimientos contables y de aquellos cambios en los mismos de un periodo a otro. Debido a lo anterior, las notas explicativas a que se ha hecho referencia forman parte de los estados financieros. Y concluyo con una exhortación para todos aquellos que aún todavía no preparamos una información a cabalidad. Como preparadores de información financiera y en lo referente a los estados financieros, debemos acompañar tales estados de las notas necesarias que cumplan con lo requerido por la NISPYME para conformar un juego completo de estado financiero. Siéntase feliz de cumplir con una excelente preparación de información financiera, proporcione información de calidad a los usuarios de los estados financieros, proporcione un juego completo de estados financieros a los auditores externos para la auditoría de los mismos y sea un preparador de información financiera con excelencia. Con esto, colegas, solamente me permito felicitarles nuevamente por este cumpleaños pronto ya del colegio y estamos en esta semana de celebraciones y pues solamente me queda coordinar con don José Roque aquí, que está como apoyo técnico, para ver si hay alguna pregunta alrededor de este tema, que como le dije al inicio, pues no son aspectos técnicos de medir, registrar, etcétera, pero sí un tema importante como es las notas que deben acompañar a los estados financieros para que se haga un juego completo de conformidad con la NISPYME. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y quedo anuente a ver si hay alguna pregunta, José. Sí, buenos días, estimados, ¿verdad? Podemos hacer las consultas en la parte de preguntas y respuestas para leérselas al maestro, ¿verdad? Y que él dé respuesta a ellas. ¿Me escucharon, estimados? Buenos días, buenos días. Si tenemos alguna consulta, por favor, escribir en la parte de preguntas y respuestas para Por darle... aquí veo alguna, me parece. Déjame ver. Ok, profesor. Dice aquí, vamos a ver si hay alguna. Espérame, creo que en el chat vamos a comenzar ahí rapidito para contestar alguna. Pues gracias por las felicitaciones, pero vamos a ver aquí. Vamos a ver por aquí, creo que había visto unas preguntas. Hay muchas felicitaciones, yo lo agradezco. Dice, yo tengo una duda con respecto a los intereses cuando existe un préstamo de largo plazo, se debe revelar en las notas. Recordemos que en una relación de un préstamo, bueno, en principio tenemos que registrarlo usando una tasa de interés efectiva y hacer nuestro calendario, y eso nos origina un pasivo. Esos préstamos a largo plazo tienen una parte de porción circulante y el interés que se cobra pues se va pagando conforme el contrato mensualmente. Entonces, el interés que se incurre es el que se va registrando, se va poniendo como un pasivo de interés por pagar y la compañía lo va honrando, obviamente. Entonces, lo que te va a quedar al final del año, ¿verdad? Cuando estás haciendo tu cierre, debe ser el interés que usted debe desde el punto de vista que va a ser cancelado prontamente. También en las revelaciones de los préstamos, si son préstamos a largo plazo,
¿verdad? Con una tasa X, podemos revelar la parte de los montos que se espera pagar en los próximos años, es decir, en el 2023, en el 2024, etcétera, de esos préstamos a largo plazo. En el caso de los intereses que espera devengar, no es pues necesario revelar cuántos son los intereses que va a generar, puesto que hay una tasa que se explica en la nota de los intereses y tenemos un calendario. Sin embargo, si alguien lo pusiera que los intereses que va a generar en la vida del préstamo es tanto, pues en mi aspecto personal, ¿verdad? En mi aspecto personal, no habría una situación pecaminosa de revelar ese tipo de información. Si la empresa registra sus operaciones aún bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, sería obligatorio al menos una vez al año requerir las notas. Bueno, las notas a los estados financieros, sea bajo cualquier base contable, recordamos que mensualmente, pues no vamos a elaborar todas estas notas. Sí podemos elaborar algunos elementos que nos van a ayudar para hacernos la vida feliz al cierre. Por ejemplo, el movimiento del activo fijo. Usted lo puede ir haciendo mes a mes para ir cuadrando bien y al final del año no estar haciéndolo todo. Por ejemplo, las notas de revelación de transacciones entre compañías afiliadas es importante, o parte relacionada, para no estarlo haciendo al final. Pero al final del año, sea cual sea la base, hay que estructurar para que sea un juego completo de estado financiero las notas importantes para las políticas contables y la integración de los rubros de los estados financieros. Eso es condición sine qua non hacerlo al cierre del año para que no para que podamos cumplir con un juego de los estados financieros. ¿Qué más? ¿Qué más? Para obtener eso ya es otra cosa. Bueno, yo creo que no hay, dice, pero se revelan los intereses en la nota, la parte que está proyectada o algo. Como dije, en la norma, si mal no recuerdo, ahí no tengo una precisión de que lo revelemos, pero sí lo podemos revelar en la nota de los préstamos, donde, como decía, ahí está la descripción de los préstamos, la tasa de interés, cuándo se tomó el préstamo, cuándo se paga, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay garantía, etcétera. Y se va poniendo los saldos de los préstamos. Total, largo plazo, parte corriente, y se pone la información que se necesita a la luz de la sección que tiene que ver con estas deudas de préstamo, de las garantías que se han dado, cuáles son los vencimientos en los próximos años. En el caso de la NIFUL, por ejemplo, hay que agregar cuál es el valor razonable de esas deudas, ¿verdad?, que se tiene, pero eso es en la NIFUL, estamos en ISPYME. Y la información de los intereses, como le digo, pues si alguien la pusiera desde el punto de vista en esa nota que estos intereses en lo que resta de la vida del préstamo va a generar intereses por un monto de 20 millones de Córdoba, pues yo no lo veo como algo que lo van a penalizar o algo, pues una información más adicional que usted está dando para una comprensión de esos estados financieros. Pues, ¿qué más? Para los OSFL, que son los organismos con la nueva ley, ¿verdad?, en las notas, los estados financieros, existen aspectos particulares que deben revelarse o son los mismos que en las empresas comerciales. Vea, en este punto y con la ley nueva que salió, yo creo que debemos estar como gremio profesional, el Colegio de Contadores, acercarse a este organismo para propósito de coordinar y tener esa relación que en otros países del mundo existe, y Nicaragua no debe ser la excepción, para que los estados financieros bajo las organizaciones sin fines de lucro, pues obviamente se presenten adecuadamente en las certificaciones que se hacen anualmente y las notas, lo que requiere obviamente
el organismo regulador, porque muchas cosas que la contabilidad financiera a lo mejor no le es de interés al organismo regulador, o él tiene algunos otros aspectos que se necesitan incluir. Entonces, por ejemplo, en las certificaciones de diciembre, aparte de los estados financieros, se requiere que vaya la balanza de comprobación y otros aspectos según pues, el organismo regulador. Entonces, creo que el Colegio de Contadores Públicos, y este es un mensaje para la Junta Directiva del actual presidente y el futuro presidente o Junta Directiva, aunar criterios con los organismos reguladores, pues de una manera con altura, con profesionalidad, para apoyar al gremio y podamos tener poco más de claridad en algunos aspectos y evitarnos que tanto ellos como los profesionales que le estén devolviendo o corrían algunos aspectos de las certificaciones finales. Dice, hola licenciado, las notas las pone la auditoría o la contabilidad de la empresa. Excelente pregunta y quiero recalcar, las notas deben ser preparadas por la empresa. Tradicionalmente, pues, yo que comencé, no es que quieran saberlo, en noviembre de allá, pues, en el año 1975, el contador público, y de acuerdo a la profesión, ha ido desenvolviéndose, perdón, como una ayuda. El contador público para ese informe que cumpla con las características de un informe de auditoría ha ayudado, digamos, a las empresas. Le hace el estado de cambio, le hace el estado de flujo y conforma las notas. Pero hoy en día, yo no sé si algunos de ustedes han tenido experiencia, por lo menos las Big Four y empresas con representación internacional están pidiendo que den los estados financieros a cómo se presentan auditados, porque es la responsabilidad de la empresa. El auditor, su responsabilidad es hacer auditoría y corroborar toda esa información. No lo veamos como una ayuda o facilitarle al auditor. Y no lo estoy hablando porque a lo mejor pues yo soy parte del ejercicio de la auditoría, no, sino que la empresa es la responsable de preparar sus estados financieros con las notas. El auditor, un ejemplo, el auditor prepara el flujo, pero se equivocó y puso un dato errado. Hay un reclamo a la empresa. ¿Qué le va a decir la empresa? Pero si el estado de flujo me lo preparaste vos, y vos mismo cometiste un error. Entonces, el auditor lo que tiene que agarrar es el estado de flujo que usted preparó y verificar que la comparación de los estados financieros del año anterior y el presente, corroborar que efectivamente las variaciones son las que ha puesto usted en ese estado de flujo y se han ubicado adecuadamente en las secciones de operación, de financiamiento y de inversión correctamente. Entonces, debemos de prepararlo. Por eso en la exhortación yo puse que debemos de preparar esa información de una manera correcta. Ya la preparación ya lo hablamos. Bueno, yo creo que ahí tenemos, le agradezco. Dice aquí, mi pregunta es, ¿por qué los bancos y las diferentes instituciones estatales piden las notas a los estados financieros a los comerciantes inscritos en sus instituciones? No piden la obligatoriedad de estar bajo las normas contables NIF. Ok, vean, recordemos que el mundo de los negocios se mueve a base de mercado financiero, de lo que es el sector privado, por decirlo así, en conjunto, pues con regulaciones de los gobiernos. Sin embargo, esta normativa internacional es para que las empresas del mundo puedan ser comparables con un lenguaje estándar, ¿no? Por ejemplo, un inversionista de Colombia que tiene una panadería, quiere comprar una panadería en Nicaragua, para ella, si usa NIPYME, voy a inventar, pues le es más fácil comparar los estados financieros de la compañía nicaragüense con NIPYME para propósito de ver y hacer su análisis. Si no está bajo otra base, pues obviamente va a tener que hacer ajustes, etcétera, para poder analizar. Obviamente, pues, donde haya las diferencias. Pudiera ser que alguna compañía nicaragüense casi esté con la NIPYME, pero eso, pues, habrá que verlo en su momento. Ahora, las instituciones
Por ejemplo, la DGI no va a pedir NISPYME porque ella tiene sus bases o normativas o regulaciones bajo las cuales ella va a cobrar sus tributos. Por lo tanto, pues no van a ser igualitas. Lo que tenemos que hacer es preparar nuestro estado financiero con base a la normativa financiera y hacer los cálculos de impuestos sobre la renta conforme lo que la normativa fiscal requiere para pagarlo en su justa dimensión y de manera correcta. Y otras instituciones, obviamente, piden cosas un poco diferentes. Esto en otros países se ha ido minimizando en la medida que organismos como Superintendencia de Bancos, organismos que tienen que ver con la profesión, han ido hablando para ir buscando cómo la presentación sea lo más aceptable y que haya los menos componentes posibles bajo alguna otra base. Por eso es que mencionaba yo que el colegio debe hablar pues con la persona o las entidades. Dice que en la nota de los estados financieros se deberá de plasmar jerarquías de valor razonable y evaluar los riesgos de valor razonable. Recordemos que en la NISPYME no tenemos una norma exclusiva de eso, la tomamos de la NIFUL. Sin embargo, en la medida en que la empresa por su estructura y por que, digamos, sea para una mayor comprensión, poner en un rubro específico, digamos, las categorías o jerarquías del valor razonable, lo puede hacer y nadie le va a decir de que está cometiendo algún pecado. Pues, ¿verdad? Recordemos que la información que sea para ese entendimiento adecuado de los estados financieros son bienvenidos, aun cuando vayan un poquito más allá de la normativa que haya que cumplir. Creo que con esto estamos finalizando pues la presentación. Yo les doy las gracias a los colegas porque han vertido ahí en el chat felicitaciones a mi persona, algunos otros el pésame por el fallecimiento de mi hermano, que quizás en estos momentos ya estarán dándole cristiana sepultura en un cementerio privado allá en San José, Costa Rica, y él vivió como aproximadamente 30 años. Y también por las preguntas que hicieron, espero haberlas contestado. Le pido disculpas en el caso de que a lo mejor no respondí adecuadamente la pregunta, pero bueno, así sucede en los chats. Siempre pues estoy dispuesto en lo personal para que si alguien me llama, pues con gusto lo atiendo. Vamos cerrando entonces, José, ¿verdad? La presentación. Muchas gracias, colegas, que Dios me los bendiga y en otra oportunidad quizás tenga yo la bendición de venir a compartir algún tema, ¿verdad? De mi conocimiento para compartirlos con ustedes, porque no hay mejor dicha no hay mejor gozo que se siente en dar que recibir. Así que dando, yo me siento muy contento con lo poco que he logrado acumular en mis años de ejercicio profesional y lo vierto desinteresadamente en esta conferencia a los colegas aprovechando la Semana del Contador. Felicidades nuevamente y hasta pronto.